Descargo de responsabilidad. No soy dueño de la novela o sus personajes, créditos para sus respectivos creadores. Me he creado una cuenta en Patreon para los que quieran apoyar al canal. Capítulo 435. Nuevas conexiones, 1. Traductor. Traducción Endless Fantasy Editor. Traducción Endless Fantasy. En la batalla del oro primordial, Zhao Gongmin ya había perdido todos los signos de vida. Todo lo que quedó fue un cadáver helado. Al mirar el cadáver frente a él, los ojos de Lupin brillaron con un rastro de miedo. Un cuasi santo digno con la espada asesina inmortal en la mano yacía aquí, pero todavía fue conspirado contra él y asesinado. Se pudo ver cuán peligrosa era esta calamidad. Nadie podía garantizar que pudieran sobrevivir. Quién sabe, podrían encontrarse con un oponente que tuviera algún tipo de método secreto. Lupin se inclinó ante el cadáver de Zhao Gongmin y encendió 3 varitas de incienso. Se podría decir que no se habían conocido en vano. Después de saludar, Lupin se volvió para mirar a Yun Xiao y dijo: Señora Yun Xiao, lamento su pérdida. Después de decir eso, miró a la tigresa que yacía junto al cadáver de Zhao Gongmin y también se inclinó. Este tigre negro había sido así desde la muerte de Zhao Gongmin. Era obvio que la muerte de su maestro fue un gran golpe para ella. Después de ser cortés, Lupin se dio la vuelta y abandonó la osa dorada primordial. Bi Xiao miró su espalda y dijo: Este niño no es malo. Es una lástima que su base de cultivo sea un poco inferior. ¿Inferior? Yun Xiao dijo en voz baja. No lo creo. Bi Xiao arqueó las cejas y dijo: ¿Un origen inmortal no es inferior? Es como una hormiga en esta gran calamidad. Yun Xiao se volvió para mirarla y le preguntó: ¿Aún recuerdas qué base de cultivo tenía cuando lo conociste por primera vez? Anuncios de Put Future. Al escuchar esto, Bi Xiao quedó inmediatamente atónito. Después de recordar por un momento, dijo: Aún no había alcanzado la etapa inmortal. La mirada de Yun Xiao era distante y ella dijo: Esto es todo. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que lo conociste? Menos de 10 años, pero ya es un origen inmortal. Su velocidad de cultivo es incluso más rápida que la nuestra en aquel entonces. ¿Sigues pensando que su base de cultivo es baja? En ese momento, Qion Xiao dijo: Esta gran calamidad también es una oportunidad para él. Mientras este niño obtenga suficientes méritos del cielo y la tierra, su base de cultivo aumentará rápidamente. XT. La calamidad fue una oportunidad. Aquellos que no se atrevieron a sufrir la calamidad podrían vivir en paz, pero también estaban destinados a no mejorar demasiado rápido. Hubo pros y contras. La elección todavía dependía del individuo. Lupin y Wang Xiaoqi comenzaron a cosechar el mérito. Estas dos personas fueron extremadamente cuidadosas en todo momento. Se colarían en el planeta, reunirían el número de expertos y recopilarían información sobre la fuerza de combate del oponente. Después de confirmar que el oponente no era una amenaza, actuarían. Algunos planetas tenían cuasi santos. Incluso si Wang Xiaoqi tuviera la posibilidad de ganar contra un cuasi santo, Lupin decidió darse por vencido. Ser audaz y cauteloso no estaba en desacuerdo. Pronto, el emperador de Jade recibió la noticia de que todos los expertos de la Iglesia Occidental se habían mudado al dominio estelar del sureste. Esto incluía la cuestión de la muerte de Zhao Gongmin en la batalla. En realidad, el emperador de Jade tenía una habilidad muy fuerte para interferir con los 6 caminos de la reencarnación. Incluso se podría decir que los 6 caminos de la reencarnación estaban gobernados por la corte celestial hasta cierto punto. Sin embargo, en la gran calamidad, aunque los 6 caminos de la reencarnación no se separaron por completo del control del emperador de Jade, no le dieron al emperador de Jade ninguna oportunidad de interferir con las almas de estos cultivadores de la etapa inmortal. En otras palabras, era para evitar que todas las fuerzas externas interfirieran. Si estos cultivadores de la etapa inmortal murieran, morirían. Una vez que el poder de sus almas se dispersara, definitivamente tendrían que pasar por la próxima reencarnación. Este asunto fue acordado por Jon Junio. Anuncios de Put Future. Por supuesto, si tuvieran la habilidad, podrían usar sus almas para escapar después de que sus oponentes mataran sus cuerpos. De esa manera, podrían encontrar la oportunidad de poseerse y resucitarse. Sin embargo, aquellos que estaban trascendiendo la tribulación, pudieron dispersar el cultivo de su alma y exterminarlos a todos. No querían en absoluto dejar atrás ninguna preocupación. Se podría decir que la muerte de un cultivador al nivel de Zhao Gongmin, ya sea en el Monte Luminoso o en la Corte Celestial, fue una lesión grave. Al ver la muerte de Zhao Gongmin, el emperador de Jade también sintió una sensación de miedo. ¿Cuál fue el resultado de esta batalla? Había que saber que tenía un interés directo en esto.
Si al final no podía ganar, perdería su posición como gobernante de los tres reinos. Esto era absolutamente inaceptable para el emperador de Jade. ¡No! ¡No! No puedo permitir que ese cultivador de la Iglesia Occidental sea tan arrogante. El emperador de Jade apretó los dientes y dijo, no es que la Iglesia Occidental sea poderosa. Es solo que el libro de las 7 flechas con púas es demasiado extraño. Jinlin, quien estaba a cargo de informar, dijo, Su Majestad, mi hijo ya envió una carta solicitándome que vaya a la batalla lo antes posible. Esos cultivadores de la Iglesia Occidental no están dispuestos a renunciar a sus malas intenciones. Todavía están pensando en las 4 espadas asesinas inmortales que la maestra les ha dado. Si estas 4 espadas inmortales se pierden, habrá un gran problema. Ya no se puede decir que esto sea una solicitud, solo se puede decir que es una notificación. El emperador de Jade apretó los puños, pero sabía que ahora no podía detenerla. No seas demasiado cortés. Avanzar. Dijo apresuradamente el emperador de Jade. Al ver que él estuvo de acuerdo, Jinlin hizo una reverencia y se despidió. Después de que ella se fue, el emperador de Jade apretó los dientes y dijo, el resto de ustedes, agáchense. Estas palabras estaban claramente destinadas a los asistentes inmortales. ¿Cómo podrían los asistentes inmortales desobedecer sus órdenes? Todos se retiraron. Cuando solo él y la reina madre quedaron en el lago de Jade, el emperador de Jade apretó los dientes y dijo, estos bastardos occidentales son simplemente odiosos. Luya es igual. Simplemente no sabe lo que es bueno para él. La ira del emperador de Jade no tuvo mucho efecto en la situación. Aunque era el gobernante de los 3 reinos y tenía inmortales bajo su mando, no todos lo escucharían en este momento de calamidad, ni todos tenían una alta opinión de él. Muy pronto recibió otra ronda de malas noticias. Fuxi también atacó a los cultivadores de la corte celestial. Sin embargo, esta vez, Guan Chengzi y los demás que llegaron a tiempo lo bloquearon con sus tesoros supremos. Según las palabras de Fuxi, no tenía la intención de unirse a la corte celestial ni a la iglesia occidental. Solo quería matar a un cuasi santo en su propio nombre. Capítulo 436. Nuevas conexiones, 2. Traductor. Traducción Endless Fantasy Editor. Traducción Endless Fantasy. Quien pudiera atraparlo sería considerado capaz. Esto simplemente estaba volviendo loco al emperador de Jade. En verdad, esto también representaba la actitud de Nua detrás de Fuxi. Ninguna de las partes ayudaría. Afortunadamente, pronto aparecieron buenas noticias. El gran mago Xuandu vino a buscar audiencia. Después de que las 2 partes se encontraron, Xuandu informó al emperador de Jade que él también entraría al campo de batalla. Por supuesto, todavía estaba dispuesto a seguir el ejemplo del emperador de Jade. Definitivamente había algo sospechoso en estas palabras. Sin embargo, al menos su actitud fue muy recta y satisfizo al emperador de Jade. Al final, poco después de que se enviaran las buenas noticias, hubo otro conflicto interno. Después de que los discípulos del Ichanismo fueron transferidos al dominio estelar del sureste, la secta del cielo y los cultivadores del Ichanismo atacaron desde el frente. Los 2 bandos tenían sus propias opiniones sobre quién inició la pelea, pero al final, se perdió una vida. Así es, en el conflicto, Yuan Hong mató a un inmortal de la secta del cielo. Esta vez fue muy animado. La corte celestial, que ya se encontraba en una situación desventajosa, se dividió inmediatamente en 2 facciones. Aunque bajo las restricciones de Yun Xiao y Jinlin, no se pelearían por completo, era aún más imposible para ellos cooperar. Hubo un gran lío. Originalmente, si la secta del cielo y el chanismo trabajaron juntos y con el apoyo de los santos, la corte celestial debería haber tenido la ventaja. Sin embargo, la situación ahora era que la corte celestial estaba dividida, lo que resultaba en que ninguna de las partes confiara en la otra. Incluso se podría decir que ambas partes comenzaron a conspirar entre sí, lo que resultó en que la Iglesia Occidental se convirtiera en la mayor beneficiaria. Sin embargo, también fue gracias a la existencia de la Iglesia Occidental, un enemigo extranjero, que los inmortales de la corte celestial no se volvieron completamente unos contra otros. La situación cayó en un extraño equilibrio. Si la Iglesia Occidental presiona demasiado, ambas partes trabajarán juntas para luchar contra la Iglesia Occidental. Si las 2 partes trabajaran juntas, la Iglesia Occidental no podría manejarlo. Dejando todo lo demás a un lado, después de que Jinlin heredó la espada asesina inmortal, su poder era un nivel más alto que el de Zhao Gongming. Guan Chengzi y Tai Yi empuñaban el Ruyi y el Pangubaner respectivamente, y junto con Xuandu, que tenía el cielo, la tierra y la pagoda amarilla, era realmente difícil resistirse.
Anuncios de Put Future. Sin embargo, ninguna de las partes estaba dispuesta a cooperar sinceramente con la otra. Incluso si el decreto del emperador de Jade se emitiera uno tras otro, siempre que involucrara a ambas partes trabajando juntas para atacar a la Iglesia Occidental, siempre habría problemas inexplicables. También se podría decir que se trataba de un entendimiento tácito entre las dos partes. Era cierto que no se agradaban, pero ninguna de las partes quería cooperar con la otra y dejar que la otra obtuviera beneficios. Por lo tanto, desde la situación general de la batalla, habían caído en este extraño equilibrio. Xt. Por otro lado, en el lado individual de los cultivadores, debido a que los beneficios de la gran calamidad siempre estuvieron ahí, y todo tipo de conflictos también eran incesantes, todos querían matar a sus oponentes y obtener el ki púrpura primordial y el mérito del cielo y la tierra. Esto también provocó que la gran calamidad comenzara a avanzar después de un largo periodo de tiempo. En comparación con la gran calamidad anterior, fue mucho más corta. El universo entero entró en una batalla de larga duración. Dentro de esto, había innumerables oportunidades. En este momento, en la secta de los 7 Fénix, Lupin abrió los ojos. Sus ojos brillaron. Tuvo otro gran avance en su cultivo. Después de 178 años. Finalmente lo logré. Así es, habían pasado 178 años desde el último avance de Lupin, y ahora, el cultivo de Lupin finalmente se había abierto paso nuevamente. A lo largo de los años, él y Wang Xiaoqi habían vagado por los distintos planetas, buscando constantemente oportunidades para matar expertos, y el mérito del cielo y la tierra que habían obtenido finalmente le permitió abrirse paso. Ahora, Lupin había entrado oficialmente en el reino del diamante inmortal. Solo se dijo que acababa de ingresar al reino del diamante inmortal. De hecho, durante esta gran calamidad del cielo y la tierra, muchas personas aprovecharon la oportunidad para obtener méritos y romper sus bases de cultivo. Al principio, los inmortales diamante que Lupin y Wang Xiaoqi habían encontrado eran en su mayoría expertos veteranos. Sin embargo, a medida que pasó el tiempo, innumerables inmortales aprovecharon la oportunidad para aumentar rápidamente sus bases de cultivo. Los Diamond Immortals que mataron más tarde eran en su mayoría nuevos expertos. Por supuesto, no eran muchos y la mayoría de ellos fueron asesinados por Wang Xiaoqi. Sin embargo, él y Wang Xiaoqi ahora eran bien conocidos. Todavía no localizó la puerta de la montaña. En los últimos 200 años, ha habido algunos cambios trascendentales en la secta de los 7 Fénix. Lupin había matado a inmortales en el exterior y obtuvo muchos recursos. La mayoría de estos recursos, excepto los suyos, fueron devueltos a la secta de los 7 Fénix. Las bases de cultivo de los discípulos de la secta 7 Fénix también aumentaron una por una. Dim Dong. El número de inmortales dorados en la secta 7 Fénix ha llegado a 12. El anfitrión será recompensado con 12 perlas pacificadoras del mar. Anuncios de Put Future. Lupin se llenó de alegría cuando escuchó esto. Nunca había completado la misión del sistema anterior, aunque había desencadenado muchas otras misiones en los últimos 200 años. Sin embargo, nunca había obtenido un tesoro espacial que estuviera al nivel de un tesoro luminoso conato. Ahora, las 12 perlas pacificadoras del mar habían aparecido frente a Lupin. Así es, las 12 perlas pacificadoras del mar que Zhao Gongning había autodetonado habían aparecido frente a Lupin una vez más. Lupin miró las perlas pacificadoras del mar frente a él y se puso a pensar profundamente. Sabía lo que estaba pasando con las perlas pacificadoras del mar. Después de todo, había ido a la osa dorada primordial para honrar a Zhao Gongning. Estas perlas pacificadoras del mar fueron autodestruidas por Zhao Gongning. Ahora, el sistema me lo ha recompensado. Parece que el sistema no tiene forma de recompensar los tesoros luminosos innatos que tienen dueños. Solo puede crear el suyo propio o darme parte del tesoro luminoso innato que previamente poseí y destruí como recompensa. Lupin tenía una vaga suposición en su corazón. La verdad es que no sabía mucho al respecto. Los tesoros luminosos innatos eran esencialmente indestructibles. La autodestrucción de Zhao Gongning solo destruyó temporalmente las 12 perlas pacificadoras del mar. Pero a medida que pasara el tiempo, las 12 perlas pacificadoras del mar todavía se criarían en un rincón adecuado del universo. Solo unas pocas personas sabían sobre esto. Después de todo, era muy raro que el tesoro luminoso innato se autodestruyera. Sin embargo, las perlas pacificadoras del mar habían sido alimentadas anteriormente por el sistema y fueron recompensadas por Lupin. Había 12 inmortales dorados en la secta 7 Fénix. De hecho, la mayoría de estas 12 personas eran discípulos del clan Fénix. Uno de ellos fue Wang Xiliu.
En cuanto a los discípulos de Lupin, sus bases de cultivo aún no se habían puesto al día. Solo Kuimen Yao se había convertido en uno de los inmortales dorados. Sin embargo, los 12 inmortales de oro de la secta 7 Fénix eran mucho más débiles que los 12 inmortales de oro del chanismo. Todos eran inmortales de oro, y Lupin era solo un inmortal diamante ordinario. Por supuesto, Lupin no planeaba darles el título de 12 inmortales de oro. Estaba feliz de que con las perlas pacificadoras del mar pudiera completar la misión del pequeño mundo conectada a la secta. Dim Dong. El anfitrión ha elegido utilizar las 12 perlas pacificadoras del mar como medio para conectarse con el pequeño mundo. Costará 5 millones de puntos de contribución. ¿Quieres usarlo? ¿Sí? Lupin decidió usarlo sin dudarlo. No sabía cuánto duraría la catástrofe en el mundo exterior, pero dentro de la secta de los 7 Fénix, los discípulos solo podían cultivar en silencio. Su rango de actividad era de solo 10.000 millas y ni siquiera tenían un oponente decente, lo que no era algo bueno a largo plazo. Originalmente, Lupin ya había pensado en encontrar un lugar para establecer la secta. Sin embargo, ahora que tenía 12 perlas pacificadoras del mar, este asunto podría quedar en suspenso nuevamente. Dim Dong. Se ha completado la conexión de los 12 pequeños mundos. Nota. Dentro de los mundos pequeños, el mayor poder de combate es un cuasi santo. Anfitrión y discípulos, exploren con atención. Capítulo 437. Mundo pequeño. Traductor. Traducción Endless Fantasy Editor. Traducción Endless Fantasy. Dentro de la secta de los 7 Fénix, los discípulos vieron al desaparecido Lupin. El actual Lupin rara vez aparecía dentro de la secta. Sin embargo, esta vez fue diferente. La secta de los 7 Fénix dio la bienvenida a un momento sin precedentes. 12 puertas plateadas estaban estacionadas dentro de la secta, y Lupin reunió a un grupo de discípulos. Los discípulos estaban muy emocionados de ver a Lupin. Para ser honesto, todos estos discípulos esperaban irse lo antes posible. Después de todo, nadie esperaba que después de ingresar a la secta, no pudieran salir por más de 100 años. Independientemente de si fueron los recursos o el entorno de cultivo, no se pueden decir los efectos del cultivo.xt. Además, debido a que la secta tenía una gran población, no afectó parte de la vida social. Pero al final la gama de actividades fue limitada. A medida que aumentaba el cultivo de los discípulos, simplemente no podía satisfacer la gama de actividades de los discípulos. En esencia, los cultivadores todavía anhelaban libertad y diversión. Estar atrapado en un lugar todo el día realmente no fue una experiencia agradable. Los discípulos miraron a Lupin con ojos llenos de expectación. Lupin llevó a los discípulos a las 12 puertas de la inmortalidad. Dijo con voz profunda. Estas 12 puertas de la inmortalidad son 12 pequeños mundos. Todos ustedes pueden ingresar y explorarlos. Sin embargo, déjame decir esto primero. Hay muchos expertos y cultivadores en estos mundos. Antes de ingresar, debes elegir un límite de tiempo. Solo sobreviviendo dentro del límite de tiempo podrás regresar a la secta. Así es, todos los discípulos de la secta 7 Fénix tuvieron que establecer un límite de tiempo antes de ingresar a los mundos pequeños. El tiempo más corto fue de 3 meses y el más largo fue de 10 años. Anuncios de Put Future. Por supuesto, entrar en estos pequeños mundos también requería puntos de contribución de la secta. Se podría decir que esta fue una oportunidad para todos ellos. Sin embargo, los encuentros fortuitos también entrañaban riesgos. Una vez que entrarán en los mundos pequeños, ni siquiera Lupin podría interferir con sus acciones. En ese momento, si encontraran peligro y murieran, realmente morirían. Además, todos los seres vivos de los mundos pequeños no podrían regresar al mundo principal. Tal como decía la notificación del sistema, el cultivo más alto en los mundos pequeños era casi santo. Para decirlo sin rodeos, es posible que incluso el actual Lupin no pueda lidiar con estos expertos, y mucho menos con ellos. Por supuesto, eso no significaba que entrar en el pequeño mundo los convertiría en enemigos. No todo fue absoluto. Todo dependía de las oportunidades y acciones personales de estos discípulos. Los discípulos quedaron muy decepcionados. Para decirlo sin rodeos, estos días, los discípulos ya habían explorado cada centímetro del reino místico de la secta de los 7 Fénix. Incluso si hubiera 12 mundos más, todavía no funcionaría. Maestro, ¿cuándo podremos salir de nuevo? Este fue el foco de preocupación de los discípulos. De hecho, este tema había sido el tema más discutido entre los discípulos de la secta de los 7 Fénix en las últimas décadas. Lupin sacudió la cabeza y dijo, todavía no. Muchos de ustedes tienen el universo del caos primordial.
Deberíais poder comprender que la gran calamidad del cielo y la tierra se está volviendo cada vez más intensa. Incluso ahora, nadie ha ganado ni perdido en la corte celestial ni en el monte luminoso. Hay expertos que han muerto en batalla. En cuanto a los cultivadores de bajo nivel, no es necesario mencionarlos. Aunque el antepasado Dao estableció la regla de que los cultivadores por encima de la etapa inmortal deberían enfrentar la calamidad, todavía hay personas que exterminaron convenientemente varias sectas. En tales circunstancias, ¿quién de ustedes puede garantizar que la secta de los 7 Fénix no será atacada? Los discípulos se quedaron en silencio después de escuchar esas palabras. Lupin dijo con seriedad. Aunque la secta te ha privado de tu libertad, también te ha dado una garantía de una vida y una cultivación estables. Sin la secta, ¿estarán garantizadas tus condiciones de cultivo y tus sueños? ¿Tu seguridad seguirá estando protegida por alguien? Anuncios de Put Future. Los discípulos debajo del escenario se quedaron sin palabras. Sí, ¿quién podría garantizar que podrán sobrevivir después de irse? No todos pudieron trascender. Al ver a los discípulos quedarse en silencio, las comisuras de la boca de Lupin se curvaron en una sonrisa y dijo: entonces, todos ustedes pueden cultivarse obedientemente dentro de la secta. Y estos reinos secretos no son diferentes del mundo exterior. Todos son mundos reales y los tesoros naturales que obtienes de ellos también se pueden utilizar. Incluso puedes traerlos de regreso al mundo principal. Por supuesto, existen algunas restricciones, pero también es una buena oportunidad. Al menos, otras sectas definitivamente no tendrán tales condiciones. Había restricciones en los mundos pequeños. Por ejemplo, los objetos por encima del nivel de un tesoro luminoso conato no podían devolverse al mundo original. Pero aún así, fue bueno poder obtener recursos de ellos. Después de todo, un tesoro luminoso conato no era algo que Lupin y los otros discípulos pudieran esperar. La conexión establecida por el sistema no fue algo que se creó en vano. Lo primero que había que hacer era entrar. La secta necesitaría verificarlo y determinar el momento del regreso. En ese momento, serían teletransportados a la fuerza de regreso. Hasta cierto punto, esto también fue un mecanismo para salvar vidas. Al mismo tiempo, también fue una restricción. Impidió que los discípulos abandonaran la secta por mucho tiempo. Al final, a medida que pasaba el tiempo, estas personas usarían constantemente los recursos de la secta para fortalecerse. Si al final todos huyeran, la secta definitivamente no estaría dispuesta a aceptar esto. Lupin no fue la excepción. Para decirlo sin rodeos, no necesariamente necesitaba que estos discípulos trabajaran duro. Sin embargo, todavía tenían que hacer contribuciones a la secta. El mecanismo del sistema era exactamente lo que quería. Después de escuchar las palabras de Lupin, los discípulos no pensaron demasiado en eso. Después de pasar tantos años juntos, los actuales discípulos de la secta 7 Fénix habían desarrollado un sentido de pertenencia y lealtad a la secta. Muchas cosas necesitaron tiempo para allanar el camino. Durante este período de tiempo, la secta de los 7 Fénix había digerido por completo a los discípulos que habían reclutado en el planeta Fengmin. Se podría decir que la secta de los 7 Fénix había sentado una base muy sólida. Por lo tanto, estos discípulos no solo no estaban insatisfechos, sino que, en cambio, habían centrado su atención en estos pequeños mundos. Todos se frotaban las palmas, esperando encontrar una oportunidad. Capítulo 438. Distribución del tesoro. Traductor. Traducción Endless Fantasy Editor. Traducción Endless Fantasy. Se podría decir que la secta de los 7 Fénix había estado muy activa recientemente. Todos los discípulos estaban ansiosos por intentarlo. Después de todo, los cultivadores tenían una larga vida. Después de estar atrapados en un área pequeña durante más de 100 años, solo podían cultivar. Nadie podría soportarlo más. Xt. Frente a Lupin, un grupo de discípulos hacía fila. Sus discípulos directos habían mejorado mucho después de tantos años. Lucy ya había llegado al escenario del cielo inmortal. Ella también se había transformado con éxito. Llevaba un vestido largo de color morado y su largo cabello le llegaba hasta la cintura. Había una sonrisa maliciosa en su rostro. Sin embargo, sus ojos eran los ojos de un dragón y eran inusualmente fríos. Los otros discípulos tampoco estuvieron mal. Aunque el cultivo de Kuimen Yao había mejorado, todavía no había llegado a la etapa diamante inmortal. Aunque había avanzado rápidamente a la etapa Eaven inmortal, su cuerpo tenía muchas restricciones sobre ella. Por lo tanto, su base de cultivo no aumentó muy rápidamente. La base de cultivo de Tongjin también había alcanzado la etapa Eaven inmortal.
Junto con el despertar del linaje de su cuerpo, su talento se fue revelando gradualmente. No era inferior a Lucy en lo más mínimo, e incluso la superó. Después de crecer, Konjin también se convirtió en un joven apuesto. Su hermana menor, Konlele, era mucho más débil. Su cultivo fue el penúltimo entre todos los discípulos de Lupin. Fue solo el cultivo de un humano inmortal. En realidad, en circunstancias normales, esta velocidad de cultivo no se consideraba lenta. Pero en la secta de los 7 Fénix, ella ya había sido separada. El siguiente fue Menfan. Fue el más lento en mejorar entre los discípulos de Lupin. Acababa de cruzar el escenario fusión. Con su talento, si no hubiera conocido a Lupin, como mucho sería un cultivador de etapa Golden Core. Sin embargo, después de unirse a la secta de los 7 Fénix, se le dio la oportunidad de cambiar su destino. Aunque su nivel de cultivo no se podía comparar con el de los otros discípulos, era solo cuestión de tiempo antes de que alcanzara la etapa inmortal. Chunanxi ya era una potencia. Su nivel de cultivo ya era el segundo más alto entre los discípulos de Lupin. Había alcanzado la cima de la etapa Eaven inmortal y podía abrirse paso en cualquier momento. Anuncios de Put Future. Y la última persona también fue la que tenía la base de cultivo más alta entre los discípulos de Lupin, Wu Xingyue. Así es. Después de despertar el talento de la Santa Madre Tortuga Espíritu, su base de cultivo había mejorado a pasos agigantados en los últimos 100 años. Ella ya había alcanzado la etapa Gold Inmortal. Ella fue la primera entre los discípulos directos de Lupin en llegar al escenario Gold Inmortal. En cuanto a los otros cultivadores de la etapa Gold Inmortal, eran básicamente aquellos que habían ingresado a la secta con bases de cultivo extremadamente altas. Por ejemplo, los cultivadores del clan Fénix. Sus puntos de partida ya eran mucho más altos que los de los discípulos de Lupin. Al mismo tiempo, disfrutaron de todo tipo de beneficios de la secta. Fue solo porque Lupin tuvo el sistema durante tantos años y completó misiones constantemente que estos discípulos pudieron alcanzar sus niveles de cultivo. Al mirar a sus 7 discípulos, Lupin no pudo evitar suspirar en su corazón. Tenían que ser ellos a quienes él crió. Aunque los otros discípulos tenían un alto nivel de cultivo, Lupin tenía muy claro que su lealtad a la secta era muy inferior a la de sus discípulos personales. La lealtad de los discípulos personales estaba básicamente por encima del 95%. Se podría decir que todos eran leales, acérrimos a la secta de los 7 Fénix. Así es, incluso la lealtad de Chunanxi a la secta de los 7 Fénix aumentó gradualmente con el paso del tiempo. Para ser honesto, esto era algo que Lupin no esperaba. En realidad, no sabía que en la vida anterior de Chunanxi, ella había crecido sola y era un enemigo en todos los aspectos. Después de unirse a la secta de los 7 Fénix, se llevaba bien con Lupin y los otros discípulos, especialmente los discípulos personales. Todos eran niños y la mayoría inocentes. Todos se hicieron amigos. Poco a poco, fue aceptando imperceptiblemente la existencia de estas personas. Aunque Lucy era la mayor de nombre, sinceramente, en vida, fue Chunanxi quien interpretó el papel de la hermana mayor con más frecuencia. Porque ya sea por experiencia o desde el punto de vista de la mente, Chunanxi naturalmente emitió el temperamento de una hermana mayor. Chicos, la razón por la que los llamé aquí esta vez es muy simple. Ahora que la secta ha abierto un mundo pequeño, creo que todos ustedes tienen la intención de salir y adquirir algo de experiencia. Te daré algunos tesoros defensivos para que no sufras pérdidas cuando salgas. Dijo Lupin con una expresión tranquila. Después de tantos años, también había acumulado muchas cosas. Hubo 2 fuentes principales. La primera fue la adquisición externa. El segundo fue la adquisición a través de misiones del sistema. Aunque Lupin había pasado la mayor parte de su tiempo peleando con Wang Xiaoqi en el mundo exterior, ocasionalmente encontraba tiempo para regresar y obtener y activar muchas misiones del sistema. Ahora, se podría decir que Lupin es rico. Al escuchar esto, los ojos de todos los discípulos se iluminaron. Lucy dijo con voz delicada. El maestro es el mejor. Anuncios de Put Future. Lupin hizo un gesto con la mano y dijo con una sonrisa. Entonces te lo daré a ti primero. Mientras hablaba, apareció una espada voladora en la mano de Lupin. Dijo suavemente. Esta espada fue obtenida por la esposa de tu maestro después de que ella mató al Buda Pilocina. Puede considerarse una buena arma entre los tesoros adquiridos. Te lo daré, Lucy. Lucy rápidamente avanzó para recibirlo. Entonces, Lupin volvió a agitar la mano y apareció un gran sello en su mano. Era el sello de la montaña y el río. Lupin ya no necesitaba este tesoro supremo de la secta Nube Azul. Miró a Kui Mengyao y dijo con una sonrisa. Este es el tesoro supremo de la secta Nube Azul en el planeta Fengmin.
Te lo voy a dar. Kui Mengyao se adelantó a recibirlo. Este sello de montaña y río era algo diferente del pasado. Durante tantos años, Lupin le había inyectado constantemente ki de 5 colores. Aunque no había alcanzado el nivel de un tesoro luminoso conato, la calidad había mejorado mucho. Entre los tesoros luminosos adquiridos, su poder podría considerarse bastante bueno. El siguiente fue con Jin. De hecho, para él, ya había dominado las etapas iniciales de la luz divina de 5 colores. En términos de fuerza de combate, él era el discípulo más importante. Incluso Wu Xingyue, que estaba en la etapa Gold Inmortal, era muy inferior a él. Sin embargo, Lupin sabía que todos eran sus discípulos. Tenía que ser justo. Un cuenco de oro púrpura apareció en la mano de Lupin. Este es el Golden Alms Bowl que mi esposa obtuvo al matar al Alms Bowler. Te lo voy a dar. Se otorgó un tesoro mágico tras otro. Kong Lele recibió una lanza larga, Meng Fan recibió una espada larga, Chunanxi recibió un par de campanas y Wu Xingyue recibió una perla espiritual. Todos ellos fueron adquiridos tesoros luminosos. Eran el botín de guerra que Lupin y Wang Xiaoqi habían acumulado a lo largo de los años. Para ellos dos, eran de poco valor, pero para estos discípulos, eran tesoros invaluables. Fueron un gran impulso para su poder de combate. En el momento en que se distribuyeron los tesoros, Lupin recibió una notificación del sistema. Dim Dong. El anfitrión ha otorgado a todos los discípulos el tesoro luminoso adquirido. Logro conseguido. El donante del tesoro luminoso será recompensado con un tesoro luminoso innato, la campana del caos. Al escuchar esto, los ojos de Lupin se abrieron como platos. En realidad, tenía a mano un tesoro luminoso innato. De lo contrario, no habría distribuido todos estos tesoros luminosos adquiridos. Era solo que no esperaba que después de otorgar 7 tesoros luminosos adquiridos a 7 discípulos, realmente pudiera obtener la campana del caos. Este tesoro había desaparecido sin dejar rastro desde la muerte de Taiji. Inesperadamente, se lo dio directamente el sistema. Capítulo 439. Hojas de Shiliu. Traductor. Traducción Endless Fantasy Editor. Traducción Endless Fantasy. Lupin nunca había pensado que podría obtener la campana del caos. Ahora, la campana del caos había aparecido directamente en las manos de Lupin. Lupin miró y vio que la campana se había vuelto de un color amarillo oscuro. El sol, la luna y las estrellas brillaban alrededor de la campana. El poder de la campana estaba lejos de lo que se podía comparar con un tesoro luminoso ordinario. Lupin reprimió la emoción en su corazón y se calmó mucho. Con el nivel de cultivo actual de Lupin, incluso un cuasi santo ordinario podría luchar con esta arma. Sin embargo, hablando de eso, todavía era inferior a esos cuasi santos de primer nivel. Especialmente aquellos cuasi santos que tenían tesoros santos. En los últimos 100 años, muchas cosas habían quedado expuestas. Incluso las armas en manos de los cuasi santos se habían hecho públicas. Jin Lin reemplazó a Zhao Gongming y una vez más se enfrentó a la Iglesia Occidental. Los dos bandos del medio se habían enfrentado muchas veces. Por lo tanto, Lupin tenía muy claro que incluso con la campana del caos, no necesariamente obtendría ningún beneficio al luchar contra aquellos que tenían tesoros santos. Sin embargo, no había duda de que esta vez, el poder de batalla de Lupin había aumentado enormemente. Sin embargo, Lupin también había decidido en secreto que haría todo lo posible por no usar la campana del caos a menos que fuera absolutamente necesario. Una vez que hiciera un movimiento, haría todo lo posible para asegurarse de matar a su oponente. La razón era muy sencilla. Para decirlo sin rodeos, los cultivadores de bajo nivel necesitaban técnicas de cultivo, recursos y formas de aumentar su cultivo. Sin embargo, cuando su cultivo alcanzara un cierto nivel, los tesoros mágicos serían la mayor fuente de poder de combate. Dejando todo lo demás a un lado, Lupin estaba 100% seguro de que una vez que la noticia de que él sostenía la campana del caos llegara a oídos de Xiao Deng, esta persona definitivamente traería gente para arrebatarle sus tesoros. Los santos solo tomaron prestados temporalmente los tesoros en sus manos. Si pudieran conseguir la campana del caos y quedársela para ellos, ¿no sería genial? Anuncios de Put Future. Retrocediendo otros 10.000 pasos, ¿qué era la campana del caos? Ese era un tesoro luminoso innato. Incluso entre los santos, este objeto podría considerarse un tesoro de primer nivel. ¿Quién podría garantizar que los santos no harían ningún movimiento? Si un santo realmente hiciera un movimiento, además de entregar obedientemente el tesoro, ¿qué más podría hacer? Otras personas no lo dirían, pero Lupin no creería que no podrían soportar hacer un movimiento. Por tanto, era mejor intentar no revelarlo.
Los discípulos de Lupin no sabían lo que le había pasado a Lupin. Solo vieron que la expresión de su maestro cambió de sorpresa a alegría, a fruncir el ceño y finalmente regresar a la calma. Era como si estuvieran viendo una clase de actuación. Lucy dijo con voz delicada. Maestro, ¿qué estás haciendo? Lupin volvió en sí y dijo con una sonrisa. No es nada. Acabo de recordar algo. Os he dado a todos un tesoro luminoso adquirido. Presta más atención a los asuntos de la secta. Si quieres salir, ve y preséntate ante Shiliu. Tan pronto como terminó de hablar, apareció Wang Shiliu. Miró a Lupin enojada y apretó los dientes. No me busques. Quiero salir a jugar. En comparación con los discípulos que ya habían crecido, Wang Shiliu también creció un poco más, unos 2 centímetros. Ella todavía era una niña. Si quisiera crecer completamente, probablemente le llevaría muchos años. Lupin también le había preguntado a Wang Xiaoqi sobre esto. En el clan Fénix, cuanto más pura es la línea de sangre, más lento es el crecimiento y desarrollo. Sin embargo, el límite superior del futuro también era mayor. Se decía que Wang Xiaoqi pasó un total de 2800 años desde el nacimiento hasta la edad adulta. Actualmente, este tiempo fue más o menos el mismo para Wang Shiliu. Para Wang Shiliu, este fue solo un corto periodo de tiempo en su larga vida. Sin embargo, este periodo de tiempo fue realmente difícil de soportar. Para Wang Shiliu, que realmente no necesitaba cultivarse, después de perder por completo todo tipo de instalaciones de entretenimiento, su vida se volvió aburrida. Por eso, a menudo pensaba en su vida en el pasado. Por lo tanto, después de poder ir al mundo pequeño, la primera reacción de Wang Shiliu fue que quería salir a jugar. Anuncios de Put Future. No culpes a nadie por decir que ella no trabajó. Tenía que salir a jugar. Lupin puso los ojos en blanco. El cultivo de Wang Shiliu era en realidad muy común ahora. En comparación con la mejora de estos discípulos personales, la base de cultivo de Wang Shiliu no aumentó demasiado rápido. Sin embargo, ella ocupaba un puesto en la secta de los 7 Fénix y esta velocidad de mejora fue mucho más rápida de lo normal. Ahora, ella también había alcanzado la etapa Gold Inmortal. Se podría decir que en términos de velocidad de crecimiento de la base de cultivo, ya había superado a Wang Xiaoqi. Después de todo, ella disfrutaba del apoyo interno de la secta. Lupin extendió su mano y le dio unas palmaditas en la cabeza a Wang Shiliu. Él sonrió y dijo, Shiliu, mira. Durante tantos años, esta secta ha sido muy estable y unida bajo su dirección. Es próspero y rico. Has aportado mucho. He decidido seleccionarte como la persona número 1 que ha hecho contribuciones destacadas a nuestra secta durante 1000 años. Al mismo tiempo, también te recompensaré. En realidad, el rostro de Wang Shiliu estaba lleno de alegría. Por supuesto que es verdad. Pero hay que perseverar. Si sales a jugar ahora, cuando alguien gestione la secta mejor que tú, la persona número 1 que haya hecho contribuciones destacadas durante 1000 años será otra persona. Este era el objetivo final de Lupin. Simplemente no quería dejar salir a Wang Shiliu. Después de tantos años, independientemente de lo que estuviera pasando con este niño, los asuntos internos de la secta eran realmente bastante estables. Además, después de más de 100 años, Wang Shiliu también recibió un gran reconocimiento. Su popularidad dentro de la secta también fue muy alta. A todos les gustaba mucho, aunque a veces ella hacía algunas cosas problemáticas. La boca de Wang Shiliu se aplanó. Miró a Lupin y dijo, yo me engañó. ¿Quieres que siga vigilando la casa? No quiero. Tú y tu hermana jugáis afuera todos los días, y me dejáis aquí y todavía tenéis el descaro de no dejarme salir. Lupin sonrió torpemente. Lo habían dejado claro. Sin embargo, Lupin todavía planeaba convencer a su amada cuñada. Shiliu, verás, para que la secta se haya desarrollado también todos estos años, debe ser gracias a ti. Ahora, a todos en la secta les gustas y te admiran. Una vez que te vayas, definitivamente todos estarán ansiosos, ¿verdad? Entonces deberías quedarte aquí por un tiempo. Te lo prometo, siempre que encuentre un buen lugar, definitivamente te dejaré salir. Lupin se dio unas palmaditas en el pecho y prometió. Sin embargo, era difícil saber si esta promesa era cierta o no. Wang Shiliu apretó los dientes y dijo, entonces quiero un salario. Después de tantos años, solo trabajo y nunca me pagan. Esto no es aceptable. Está bien, está bien. Está bien. No te preocupes, definitivamente te daré un salario. Lupin estuvo de acuerdo de inmediato. Quiero un tesoro misterioso. Wang Shiliu hizo un puchero y dijo con tristeza. Mírate, les diste uno a cada uno, no tengo nada. La niña no estaba siendo razonable.
Capítulo 440. Ira. Traductor. Traducción Endless Fantasy Editor. Traducción Endless Fantasy. Wang Shiliu quería un tesoro misterioso. Lupin sintió que le dolía la cabeza. Ya no tenía a mano ningún tesoro luminoso adquirido. Aunque esto no podría compararse con un tesoro luminoso innato. Incluso se podría decir que es un pedazo de basura. Pero eso también significaba que estaba dentro del alcance de los Diamond Immortals. Para los cultivadores con bajas bases de cultivo, incluso los tesoros luminosos adquiridos ya eran extremadamente raros. Lupin y Wang Xiaoqi solo habían ahorrado esa cantidad después de tantos años. Esta vez, Lupin lo recuperó y se lo dio a sus discípulos. Ahora, realmente no le quedaba nada a Wang Shiliu. Shiliu, mira, no tengo uno ahora. ¿Qué tal esto? Te debemos una y te la daremos más tarde. Dijo Lupin con una sonrisa. Wang Shiliu estaba furioso. Señaló a Lupin y dijo: contrataste a niños trabajadores y todavía me debes salario. ¿Tienes conciencia? Una niña que había trabajado para él durante más de 100 años lo señaló así. Lupin realmente sintió que le dolía la conciencia. Desafortunadamente, él realmente no tenía ningún tesoro luminoso adquirido. En este momento, los discípulos de Lupin no pudieron soportarlo más. Lucy dijo: maestro, ¿por qué no le das mi tesoro luminoso a Shiliu? Cuando Lupin escuchó esto, también se conmovió. Por el momento, era más importante apaciguar primero a Wang Shiliu. Sin embargo, Wang Shiliu no lo quería. Ella dijo enojada: no quiero que Lucy y los demás renuncien a los suyos. Es como si hubiera robado su misterioso tesoro. Quiero que me consigas otro. Está bien, está bien. Está bien. Dame algo de tiempo. Te conseguiré un tesoro luminoso adquirido. Lupin tenía dolor de cabeza debido a Wang Shiliu. Pero ahora realmente no tenía ninguno. Wang Shiliu miró a Lupin con enojo. Después de un momento, apretó los dientes y dijo: entonces te daré algo de tiempo. Vuelve conmigo la próxima vez. La niña simplemente le estaba poniendo las cosas difíciles a Lupin para desahogar el resentimiento en su corazón. Al ver que ya no lo molestaba, Lupin rápidamente sonrió y dijo: Está bien. el grupo de discípulos también sonrió. Anuncios de Put Future. Dentro de la secta de los 7 Fénix, todos normalmente se llevaban bien. Sin embargo, frente a los otros discípulos, rara vez mostraban ese lado. Lupin abandonó la secta de los 7 Fénix y los discípulos comenzaron su propio viaje. Al regresar al universo principal, Lupin se reunió con Wang Xiaoqi, que todavía se estaba cultivando. Este proceso ya había durado mucho tiempo. Lupin no sabía cuándo terminaría. Mientras pensaba, vio a Wang Xiaoqi abrir los ojos. ¿Has alcanzado la etapa cuasi santo? Preguntó Lupin con curiosidad. Wang Xiaoqi asintió. Los dos habían ganado mucho durante este periodo de tiempo, e incluso habían ganado algo de reputación. Wang Xiaoqi sonrió y dijo: ahora que he entrado en la etapa de cuasi santo, finalmente puedo obtener el ki púrpura primordial, y también puedo encontrar algunos cuasi santos con quienes luchar. De hecho, aunque los dos tenían la capacidad de matar a algunos cuasi santos débiles, aún eran cautelosos. Sin embargo, después de tantos años, rara vez habían tomado medidas contra los cuasi santos. Aunque lo habían intentado varias veces, todos sus oponentes habían escapado. Siempre estuvieron tan cerca. Esta vez, el cultivo de Wang Xiaoqi se había abierto paso, por lo que su control sobre el colgante de los 9 dragones era más fuerte y su poder de combate era más fuerte. Naturalmente, ella también puso sus ojos en estos cuasi santos. Después de todo, todos querían tener la oportunidad de convertirse en santos. Incluso Wang Xiaoqi no fue la excepción. En este punto, Wang Xiaoqi miró a Lupin y dijo con una sonrisa: pero antes de eso, es mejor matar más inmortales diamante y elevar tu base de cultivo a casi santo lo antes posible. De esa manera, será más fácil para nosotros dos trabajar juntos. Lupin sacudió levemente la cabeza y dijo: no es necesario. El yo actual podría tener la capacidad de luchar contra los cuasi santos. Mientras hablaba, Lupin sacó la campana del caos. Los ojos de Wang Xiaoqi se iluminaron de inmediato. ¿Este es un nuevo tesoro mágico otorgado por el sistema? Este poder es extraordinario. Lupin no ocultó nada y dijo con una sonrisa: así es. Con este tesoro innato y luminoso, la campana del caos, siempre y cuando no sea un cuasi santo de primer nivel con un tesoro de santo, con tu colgante de los 9 dragones, tenemos la posibilidad de matarlos. Tan pronto como terminó de hablar, Wang Xiaoqi advirtió: sin embargo, si no tienes plena confianza en esto, trata de no hacer ningún movimiento para que otros no lo codicien. Así es, yo también lo creo. Anuncios de Put Future.
Había que decir que los dos tenían un entendimiento tácito. Pensaban en muchas cosas de la misma manera. En la corte celestial, el emperador de Jade frunció el ceño. La situación actual de la batalla no era optimista para él. Los dos bandos estaban en un punto muerto, y algunos inmortales morían de vez en cuando. Esto era algo que la corte celestial nunca antes había experimentado. Sin embargo, durante la gran batalla, también surgieron algunos nuevos inmortales. El emperador de Jade tenía muchos problemas que considerar. Al principio, él realmente quería participar. Sin embargo, cuando descubrió que todos estos cuasi santos tenían tesoros mágicos otorgados por los santos, descartó esta idea. Aunque el emperador de Jade era el gobernante de los tres reinos, en realidad no tenía ningún tesoro mágico decente a mano. La razón era muy sencilla. Hon Junio no se los dio. Había algunas cosas que no era necesario decir con claridad. El emperador de Jade no fue estúpido. Hon Junio no se los dio antes, tal vez porque no los necesitaba. Sin embargo, después de la gran calamidad, Hon Junio no expresó nada. Claramente, esto representaba la actitud de Hon Junio. No era desinteresado y no quería involucrarse, o solo quería que él fuera el gobernante de los tres reinos y no un santo. De todos modos, Hon Junio no tenía la intención de ayudarlo. El emperador de Jade lo sabía. Después de una profunda consideración, abandonó la idea de convertirse en santo. Después de todo, por lo que parece, no tenía el capital para hacerlo. Sin embargo, estaba bien si no quería el puesto de santo. La corte celestial no pudo ser derrotada. No quería en absoluto perder su puesto actual. Sin embargo, habían estado luchando durante más de 100 años y ninguno de los bandos podía hacerle nada al otro. Obviamente, esta fue una batalla que duraría mucho tiempo. Suspiró, mirándolo ahora, esto no se considera una calamidad. El emperador de Jade le suspiró a la reina madre. Ahora es el verdadero final. Después de esta guerra, me temo que muchos cuasi santos y cultivadores de la etapa inmortal en el mundo morirán. Así es. Por lo que parece ahora, esta calamidad fue una broma en comparación con las grandes calamidades anteriores. Independientemente de la escala y las consecuencias, fueron incomparables. La reina madre también suspiró. También leí el informe de batalla. Hay movimientos por todas partes. Afortunadamente, ningún experto ha muerto en batalla durante este período de tiempo. Sin embargo, por lo que parece, el número de planetas ocupados por la Iglesia Occidental está aumentando. Su suerte también es cada vez más fuerte. No es algo bueno. Todos esos tipos están pensando en cómo tender una emboscada y matar a los cuasi santos de la otra parte. Muchos de ellos no se centran en absoluto en proteger los planetas. ¿No se están aprovechando de ellos? El emperador de Jade estaba un poco enojado. No estaba diciendo que fueran tontos. Estaba consciente de las acciones de sus subordinados. Al observar sus acciones y conocer sus intenciones, ¿cómo podrían no saber lo que estaban pensando estas personas? Pero él no tenía opción. La situación actual significaba que su control sobre sus subordinados estaba en un nivel sin precedentes. Capítulo 441. Odio. Traductor. Traducción en Deles Fantasy Editor. Traducción en Deles Fantasy. Cuando surgió la gran calamidad, la corte celestial también estaba bajo una gran presión. El emperador de Jade volvió a emitir un edicto. Todos los miembros de la corte celestial tuvieron que regresar a la corte celestial dentro de un límite de tiempo y estar bajo el control de la corte celestial. Esto fue para consolidar su fuerza. Esto incluía al clan Fénix. Ahora, el clan Fénix había encontrado un nuevo planeta y era extremadamente remoto. También mantuvieron un perfil bajo. Lo hicieron para evitar la calamidad. Cuando llegó el edicto del emperador de Jade, el rostro de Wang Beisi se puso pálido. Al final los habían encontrado. La corte celestial todavía tenía sus maneras. Ante el edicto del emperador de Jade, Wang Beisi decidió aceptar temporalmente. En comparación con las ambiciones de la mayoría de las personas, en realidad no tenía la intención de permitir que el clan Fénix participara en la calamidad. La gran calamidad anterior había provocado directamente que el clan Fénix estuviera al borde del exterminio. Ahora que acababa de recuperar algo de su vitalidad, ¿cómo podría estar dispuesto a que los miembros de su clan volvieran a participar en la calamidad? Desafortunadamente, muchas cosas no serían desviadas por su voluntad. Wang Beisi solo pudo fingir que estaba de acuerdo. Por un lado, se estaba preparando para organizar nuevamente la reubicación de los miembros de su clan. Líder del clan, todavía tenemos que irnos. Si seguimos escondiéndonos así, ¿cuándo será el final? Esta calamidad es también una oportunidad para nuestro clan Fénix. Tu nivel de cultivo es alto, ¿por qué no lo das todo en esta calamidad?
Quién sabe, tal vez incluso tengas la oportunidad de convertirte en santo. Le dijo el anciano del clan Fénix, Feng Chen. En realidad, no había solo uno o dos miembros del clan que tuvieran esos pensamientos. Mucha gente pensó lo mismo, incluso algunos de los hijos de Wang Beisi. Frente a los méritos del cielo y la tierra, frente al ki púrpura primordial, frente a la oportunidad de convertirse en santos, muchas personas sintieron que debían arriesgarse. Pero Wang Beisi no estaba dispuesto a hacerlo. Valoraba mucho las vidas de los miembros de su clan. Sacudió levemente la cabeza y dijo: ya sea una oportunidad o una oportunidad, todas van acompañadas de grandes riesgos. Nuestro clan Fénix solo necesita vivir una vida estable. La oportunidad de convertirse en santo es ilusoria. Es mejor no soñar con eso. Si no nos arriesgamos, ¿cómo tendremos una oportunidad? Preguntó Feng Chen con voz profunda. Si puedes convertirte en santo, ¿por qué tendríamos que escondernos? Entonces, ¿cómo se atrevería el emperador de Jade a darnos órdenes? Callarse la boca. Anuncios de Put Future. Los ojos de Wang Beisi estaban fríos cuando dijo con voz profunda: organiza rápidamente a los miembros de nuestro clan. Partamos lo antes posible. Feng Chen cerró la boca, pero había desgana en sus ojos. Por lo tanto, durante la migración del clan Fénix, se encontraron con enemigos. El emperador de Jade envió a Yang Jian. Después de una gran batalla, la mayoría de los miembros del clan Fénix fueron capturados y Wang Beisi murió en la batalla. También hubo algunos que aprovecharon el caos para escapar. Después de que el clan Fénix regresó, Feng Chen se convirtió en el líder del clan y regresó a la corte celestial. Wang Xiaoqi y Lupin corrían a través del cielo estrellado cuando, de repente, Lupin se detuvo. Podía sentir que Shi Liu lo estaba llamando desde dentro de la secta. Shi Liu me está llamando. Volveré y echaré un vistazo, le dijo Lupin a Wang Xiaoqi. Wang Xiaoqi asintió. Tan pronto como regresó a la secta, Lupin vio a Wang Xiliu, de ojos rojos. Quiero salir. Quiero salir ahora. Wang Xiliu apretó los puños con fuerza y dijo con los dientes apretados: ¿qué ocurre? ¿Qué pasó? Lupin quedó muy sorprendido. Mi padre murió y el clan Fénix fue esclavizado por la corte celestial. Quiero vengarlo. Lupin se sorprendió cuando escuchó lo que dijo Wang Xiliu. ¿Cómo supiste? Mi segundo hermano me lo contó después de escapar. Obviamente, Wang Xiliu todavía estaba en contacto con algunas personas del clan Fénix. El corazón de Lupin dio un vuelco cuando escuchó esto. Si fuera el segundo hermano de Wang Xiliu, entonces este asunto debería ser muy confiable. Había que decir que en este momento, el corazón de Lupin estaba lleno de ira extrema. Aunque habían renunciado a sus puestos como funcionarios del planeta, Lupin y Wang Xiaoqi habían colocado todos sus objetivos hostiles en la iglesia occidental a lo largo de los años. Nunca habían hecho ningún movimiento contra la corte celestial. Incluso si hubiera algunas oportunidades de matar a los inmortales de la corte celestial, todos se habían rendido. Nadie había esperado que el emperador de Jade hiciera un movimiento contra el clan Fénix. Sin duda, esto era algo que Lupin no podía aceptar. Era cierto que no tenía mucha autoridad frente al emperador de Jade, ni dijo cuán importante era su posición. Anuncios de Put Future. Pero pase lo que pase, Wang Beisi era el padre de Wang Xiaoqi y Wang Xiliu. ¿Cómo podrían matarlo así? Encontraré un lugar. Puedes salir y encontrarte con tu hermana inmediatamente. En este momento, Lupin tenía muy claro que no podía seguir deteniendo a Wang Xiliu. Aunque el cultivo actual de la niña no se consideraba alto, si él continuaba sin dejarla salir, ella lo odiaría por el resto de su vida. En cuanto a cómo hablaría con Wang Xiaoqi después de salir, era un asunto entre ellos dos. Como mínimo, tenía que dejarla ver a Wang Xiaoqi ahora. Al escuchar las palabras de Lupin, Wang Xiliu lo miró con lágrimas en los ojos y preguntó: ¿no me mentiste? Había que saber que durante tantos años había solicitado salir innumerables veces, pero Lupin había rechazado todas sus solicitudes. Sin embargo, esta vez, ella aceptó de inmediato. Lupin asintió y dijo: no te preocupes. Dije que te dejaría salir, así que definitivamente te dejaré salir. Sin embargo, tienes que esperar a que tu hermana y yo encontremos un lugar adecuado. No deberían pasar más de 3 meses. Bueno. Después de abandonar la secta, Wang Xiaoqi preguntó con una sonrisa: ¿qué pasa? ¿Qué está haciendo esa chica ahora? ¿Va a salir de nuevo? Wang Xiliu había mencionado esa solicitud en innumerables ocasiones. Sin embargo, por el bien de la seguridad de Wang Xiliu y de la secta, los dos discutieron y se negaron. Pero hoy, Lupin sabía que no podía negarse. Sí, y se lo prometí. Al escuchar esto, Wang Xiaoqi frunció el ceño y preguntó: ¿qué pasó?
Si no hubiera pasado nada, Lupin nunca habría aceptado esta solicitud. Lupin la miró y dijo con voz profunda: tu padre está muerto. Al escuchar esta noticia, a pesar de que Wang Xiaoqi ahora era un cuasi santo, ella todavía permaneció clavada en el lugar. Lupin dijo con voz profunda: Wang Xiliu dijo que las noticias que recibió del universo eran de tu segundo hermano. Cuando el emperador de Jade convocó al clan Fénix de regreso a la corte celestial, tu padre estuvo de acuerdo en la superficie y en secreto se llevó a los miembros de su clan. Al final, fue interceptado por Yang Jian y sus hombres. Tu padre murió en batalla. La mayoría de los miembros del clan Fénix fueron escoltados de regreso a la corte celestial. Tu segundo hermano y un pequeño número de miembros de su clan escaparon. Yang Jian. Emperador Jade. La reacción de Wang Xiaoqi fue similar a la de Wang Xiliu. No importa quién fuera, fue extremadamente doloroso que mataran a sus parientes consanguíneos. Ark. Rugió Wang Xiaoqi. Su cuerpo estaba lleno de intención asesina. Lupin avanzó y la abrazó suavemente. En los brazos de Lupin, Wang Xiaoqi gritó. Los dos estaban en el cielo estrellado. Después de un tiempo desconocido, el llanto en los brazos de Lupin se detuvo gradualmente. Finalmente, Wang Xiaoqi volvió a levantar la cabeza y miró a Lupin. Dijo con voz profunda: quiero que la corte celestial pague el precio. Bueno. Lupin dijo con voz profunda. Pero antes de eso, tenemos que encontrar un lugar. Le prometí a Xiliu que la dejaría salir. Quienquiera que entristeciera a Wang Xiaoqi, Lupin quería matarlo. Además, mató al pariente consanguíneo de Wang Xiaoqi. Incluso si Lupin y Wang Beishi no tuvieran una buena relación, mientras Wang Xiaoqi quisiera venganza, Lupin la ayudaría. Capítulo 442. Gran final. Traductor. Traducción Endless Fantasy Editor. Traducción Endless Fantasy. Antes de esto, Lupin y Wang Xiaoqi nunca habían hecho ningún movimiento contra la corte celestial. Sin embargo, esta vez, las acciones de la corte celestial habían tocado la escala inversa de Lupin y Wang Xiaoqi. Lupin y Wang Xiaoqi hicieron cambios. Independientemente de si era la iglesia occidental o la corte celestial, ambos se habían convertido en enemigos. Después de obtener la campana del caos, Lupin le dio directamente el colgante de los 9 dragones a Wang Xiaoqi. Esto también hizo que la fuerza de los dos aumentara enormemente. Luego, Lupin encontró un planeta y reubicó la secta de los 7 Fénix. También liberó a Wang Xiliu. En el siguiente período de tiempo, Lupin y Wang Xiaoqi trajeron a Wang Xiliu y juntos comenzaron a cazar a la iglesia occidental y a los expertos de la corte celestial en un intento de apoderarse del ki púrpura primordial. Cada uno de los dos tenía poderosos tesoros luminosos y su fuerza de combate era extremadamente poderosa. Lupin también contó con la ayuda del sistema y mató a los expertos de ambos lados muchas veces. Varios cientos de años después, también avanzó al reino cuasi santo. La fuerza de Wang Xiliu también había alcanzado la etapa diamante inmortal. Después de que Lupin avanzó al reino cuasi santo, una vez más sintió la posición del Pangu Axe. La aparición del Pangu Axe conmocionó al mundo. Todos los santos aparecieron y quisieron arrebatar el Pangu Axe, pero solo Tongtian no pudo soportar atacar. En ese momento, apareció Hong Junio y dijo sin rodeos que todos los santos no podían atacar durante la gran calamidad. Si quisieran arrebatárselo, tendrían que esperar hasta después de la gran calamidad. Esto le dio a Lupin mucho tiempo, pero también lo convirtió en el objetivo de todos. Aunque todos los santos no pudieron actuar, la corte celestial y la iglesia occidental llegaron a un consenso para matar a Lupin juntos. Como resultado, Lupin se convirtió en una espina clavada en la carne de todos. Junto con Wang Xiaoqi, comenzaron una larga batalla. Durante este proceso, los discípulos de Lupin también crecieron uno por uno. Su crecimiento también significó que Lupin había obtenido más recompensas del sistema. La fuerza de combate de Lupin también estaba aumentando. Incluso tenía muchos tesoros luminosos con atos otorgados por el sistema. Anuncios de Put Future. Un grupo de discípulos también empezó a participar en la gran calamidad. En la batalla, algunas personas crecieron, mientras que otras murieron. La corte celestial y la iglesia occidental también tuvieron muchos conflictos internos y cada una tenía sus propios pensamientos. Tongtian también insinuó en secreto a sus discípulos que no serían enemigos de Lupin. Por lo tanto, Yun Xiao y los demás comenzaron a obedecer al emperador de Jade solo en la superficie. Durante este proceso, se unieron a Lupin y prepararon una emboscada. Con el poder del hacha Pangu y otros tesoros luminosos, mataron al Shaoden y se apoderaron de las 3 reliquias en su mano. Después de la muerte de Shaoden, la iglesia occidental se volvió aún más loca.
Y durante esto, Sun Wukong y Old Bull también comenzaron a contactar a Lupin. Poco a poco, Lupin formó su propio pequeño círculo. Después de eso, Lupin se hizo más fuerte y mató a muchos expertos consecutivamente. El ki púrpura primordial en su cuerpo aumentó aún más. Luego, Lupin, Wangshi y Aoki comenzaron a usar el último piso del pabellón de escrituras de la secta de los 7 Fénix para comprender el Dao muchas veces, y su cultivo aumentó aún más. Finalmente, bajo las circunstancias que los dos podían controlar, se convirtieron en santos al mismo tiempo. Después de convertirse en santos, los otros santos finalmente tuvieron la oportunidad de hacer un movimiento. Entre ellos, Nua no hizo ningún movimiento porque sabía que no tenía esperanzas de arrebatar el Pangu Axe. Yuan Shi, Tai Yi, Zun Ti y los otros 4 santos unieron fuerzas para atacar a Lupin, Wangshi y Aoki. En el momento crítico, Tong Tian hizo un movimiento y los 3 santos lucharon contra los otros 4 santos. Con el hacha Pangu en la mano, la campana del caos y las 4 espadas asesinas inmortales, lucharon contra los 4 hasta empatar. En este momento, Hon Junio reapareció. Les dijo a todos que si los santos querían atravesar su reino actual, necesitaban fusionar sus cuerpos con el Dao y controlar las leyes del universo. Ahora que el universo principal se había expandido hasta su límite, era hora de que naciera el universo equilibrado. El universo equilibrado era el universo gemelo del universo principal y estaba al mismo nivel que el universo principal. Y si estos santos querían atravesar su reino actual, necesitaban controlar el universo equilibrado, luchar entre sí, apoderarse del destino y devorarse unos a otros. Entre todos los santos, solo uno podría convertirse en el antepasado Dao que controlaba el mundo. Eso era equivalente a la fuerza de Hon Junio. Anuncios de Put Future. Con estas palabras, la alianza original colapsó una vez más. Todos los santos tuvieron pensamientos. Wangshi Aoki expresó claramente que se rindió y quería ayudar a Lupin. Sin embargo, en este momento, Hon Junio dijo que los santos que se rindieran aún tendrían que permanecer en el universo principal hasta el nacimiento del universo equilibrado. Solo entonces podrían ir y venir libremente. Una vez más se abrió un nuevo capítulo. Lupin decidió establecer su propio universo sin dudarlo y luchó contra los santos. Xt. Al principio, Lupin solo pudo tomar una posición defensiva. Luego, después de incontables años de lucha, Lupin comenzó a confiar en el sistema para fortalecer gradualmente la fuerza de su propio universo. Un discípulo comenzó a mostrar su talento. Poco a poco, se convirtió en enemigo de los discípulos de los santos en los distintos universos. La fuerza de Lupin también se hizo cada vez más fuerte. Al final, fue el primero en recibir a los discípulos a una velocidad extremadamente rápida. Luego, derrotó a Zun Ti. Durante esto, Tong Tian también mostró su gran capacidad de enseñanza y fuerza de combate. Primero derrotó a Yuan Shi, luego derrotó a Tai Yi. Al final, Lupin comenzó una pelea con Tong Tian. Contra Tong Tian, inesperadamente, Lupin decidió darse por vencido. La razón por la que se unió fue para protegerse a sí mismo, y la razón por la que se unió fue para aumentar su fuerza. Sin embargo, Lupin todavía estaba muy agradecido con Tong Tian por ayudarlo varias veces en momentos críticos. Por lo tanto, simplemente trajo la Tierra de regreso al universo principal y permitió que Tong Tian se convirtiera en el segundo antepasado Dao. De hecho, durante este proceso, Lupin también sintió que el camino que Hon Junio había señalado podría no ser el correcto. Esta fue también una de las razones por las que deliberadamente permitió que sucediera. Luego, después de incontables años, Lupin finalmente se abrió paso nuevamente. Finalmente, se abrió paso nuevamente y caminó por un camino completamente diferente al de Hon Junio. Después de abrirse paso, Lupin y Hon Junio comenzaron una gran batalla fuera del universo. La fuerza de combate de Lupin era extremadamente poderosa. Luchó solo contra 2 personas y no estaba en desventaja en absoluto. Y a partir de entonces, Lupin trascendió por completo. Encontró un planeta junto con Wang Shiliu y Wangshi Aoki y comenzó a disfrutar de la vida y a seguir cultivándose. Después de que Wang Shiliu creció, su apariencia también fue extremadamente hermosa. Inesperadamente, Wang Shiliu le confesó a Lupin. Después de innumerables discusiones con Wang Xiaoqi e incontables años de tira y afloja, al final, Wang Xiaoqi también cedió y tomó la iniciativa de persuadir a Lupin. Al ver que Wang Xiaoqi era así, Lupin también estaba indefenso. Al final, llevó una vida desvergonzada con ellos dos. El fin.